Hasta hace algunos años, si tú googleabas el Molinito, automáticamente obtenías resultados de puras noticias rojas, en nota tras nota que solo atestiguaba la realidad de una comunidad que aún batalla con el estigma de un tejido social lastimado por años y años de autoabandono por parte de la misma sociedad. Y es que es verdad, todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a algo, y cuando perteneces al barrio, a la comuna, al caserío o al vecindario, tiene un significado diferente, que pesa aún más en nuestro sentido de pertenencia. El Molinito es un barrio guerrero y un vecindario con una historia tan intensa que a veces es tan poco comprendida por la sociedad de este gran municipio y del resto del Estado de México, que la perspectiva es tan variable y compleja que depende de la lente con que se mire. Pues hoy les contaré un pedacito de la historia de Naucalpan. Vamos allá. El Molinito tiene un hito tan importante como lo es para satélite las torres de satélite, como lo son los arcos o la basílica para los remedios, y como lo es el querido bazar de lo más verdes a lo más verde. Pues sí, aquí es el famoso, mítico, escandaloso, colorido, amado, odiado, rebelde y valiente mercado del Molinito, que contra viento y marea lleva más de 60 años funcionando, resistiendo los embates propios de la naturaleza, y también algunas descalabradas históricas que lo han afectado directa o indirectamente debido a algunas administraciones que lejos de ayudarlo, lo afectaron. Pero allí está, por sus pasillos han caminado deportistas que lograron catapultarse al ente público, demostrando que hay talento en el barrio. Entre los más destacables está el gran Raúl Arias en el fútbol, el Bazooka Limón en el box profesional, Neri, el Panteras Aguilán y Raúl Cruz también en el boxeo profesional, Michelle Muñoz Malagón, una estrella en la disciplina de pararremos, Cianya Martínez, destacada nadadora y triatleta. Todos ellos oriundos de la colonia Molinito en Naucalpan de Juárez. Dentro del mercado existen negocios que al día de hoy ya son parte de la historia y leyenda dentro de esta gran y cosmopolita comunidad. Están Pancita Molinito, tamales y atoles Doña Rocker, tacos El Cano, quesadillas navegantes o machetes, esquimos de Don Beto, las memelas El Chapo, carnitas El Gato, carnitas de los Tarascos, carnitas de la Flaca y el Teto, y el mítico bar del Marqués, que es donde se cuenta que el Indio Fernández subía a echarse unas copas cuando filmaba películas en Naucalpan. Y entre tantos y tantos más que necesitaría nombrar, pero el video no alcanzaría en tiempo. Siguiendo la línea del gran, rico y complejo contexto de esta comunidad, ¿te has preguntado por qué se le llama el Molinito? ¿O de dónde viene ese nombre que se le da a esta comunidad? ¿Y cómo es que se originó como uno de los puntos comerciales más importantes de Naucalpan? Bueno, por la historia dice así. En el México del siglo XX, esta comunidad era realmente una pequeña villa que de alguna manera formaba parte del gran pueblo de San Bartolomé. Pues para llegar hasta acá, desde sitios como Cuautitlán, Tlalnepantla o del mismo centro de la Ciudad de México, en otroras tiempos Distrito Federal, era una verdadera odisea. Primero había que sortear a los bandidos del camino, después el terreno, subidas, bajadas, cañadas, rocas, ríos. Olvidé decirte que todo esto se cruzaba a pie o a caballo, o mulita, simplemente no había más. Y si tenías un automóvil, pues era lo mismo, porque el terreno no estaba adecuado para el paso de este. En aquellos tiempos, ni bien llegabas, ya fuera por San Esteban o por el camino viejo a Someyucan, encontrabas una pequeña villa llena de personas cargando trigo, costales de maíz, botes de leche, maletas de masa, y en la actual zona donde se encuentra el BBVA, el Coppel y el Kentucky, se encontraban los famosos establos. Corrían los años 20 y 30. El lugar en general era una pequeña villa, llena de hombres y mujeres trabajando constantemente en todo el lugar, llevando y trayendo cosas para la alimentación de las vacas, puercos, caballos y borregos. Ya fuera a pie o con burrito o mula, desde entonces el lugar tenía una constante actividad laboral, desde que rayaba el sol hasta que el lazo rey se ocultaba. Pues se comenta que incluso en las periferias de esta comunidad, en la cota más baja, que es de hecho donde están hoy las fondas del mercado, cuando aún era parte de la geografía natural del entorno, se ocupaba también de rastro clandestino de ganado bovino, porcino, comenzando su actividad a las 4 de la mañana, dando el servicio a particulares de la zona e incluso a personas que venían de fuera. Posteriormente, ya por los años 60, para la venta de cárnicos a la comunidad, que poco a poco iba creciendo. La suerte del desarrollo tecnológico de comunicación terrestre que implementó Porfirio Díaz en el siglo XIX
traducido en la construcción de vías férreas por todo el territorio nacional, benefició a esta pequeña villa, pues por aquí pasó cientos de veces el ferrocarril que venía desde Acámbaro, Michoacán. Lo más gracioso es que era una bajada clandestina de no más de 10 minutos, pues no había estación en este lugar, pero más adelante les explicaré por qué los maquinistas se veían obligados a hacer esta pequeña escala en una villa que aparentemente era insignificante. Se cuenta que bajaba mucha gente con guajolotes al lomo, cajas y quizás decididos a migrar definitivamente a los pueblos nacientes de las periferias, o bien visitar a algún familiar o pasar a la molienda, situación de las que les hablaré más adelante. Sea el caso que fuera, bajaban del tren hambrientos y con ánimos de llenar el estómago, por lo que encontraban un refrigerio en los vendedores que tendían su puesto o bien se arrimaban al viajante ofreciendo semillas con sal, habitas, cacahuates o alguna botana para calmar el hambre. No faltaba el personaje clave que vendía pulque o tepache. Por ahí estaba la doña, que tenía el bote con tamales y atoles de masa o café de olla, listo para acariciar el alma de un mexicano que llegaba a tierras desconocidas. Es así entonces que nació la famosa bajada del Molino, totalmente fuera del itinerario oficial del ferrocarril, y aquí es donde se pone interesante la historia. Se dice que el nombre de Molinito se comenzó a hacer famoso y a usar con frecuencia para referirse a esta pequeña villa, debido a que en el lugar se encontraba un molino de piedra que, según testimonios más recientes, afirman que su mecánica funcionaba con ayuda de la corriente del río Hondo, que pasaba justo al lado de dicho molino. La gente de la tercera edad que alcanzó a contarnos esto afirma que sus padres y abuelos en aquellos días, hombres jóvenes y adultos en edad laboral, se referían con cariño a este molino de Nixtamal como el Molinito. Así incluso los viajeros veían una escala forzosa y rápida en la bajada del Molinito, pues tenían que pasar a moler su maíz o productos que tenían como último destino Los Remedios o San Bartolo Centro, o incluso San Luis Tlatilco, que como anteriormente les comentó, aun cuando en el lugar no había estación para hacer bajada, este pequeño punto de inflexión fue el que marcaría el futuro de este lugar, ubicando la tiempo posterior como gran punto comercial y vial dentro de la zona popular de Naucalpan. Así fue como la gente comenzó a observar las cualidades del lugar para vender sus productos gracias al paso del ferrocarril. Hacia finales de 1950, el lugar experimentó una gran migración de personas que provenían de otros estados de la República, como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, y también migración interna dentro del mismo Estado de México, con gente proveniente de Toluca principalmente. Poco a poco, la comunidad del Molinito se convirtió en un pequeño referente comercial donde la gente de otros pueblos de Naucalpan bajaban para poder comprar cosas que en un principio eran ofrecidas para los viajantes del ferrocarril, pero que después y poco a poco se convirtió en un pequeño tianguis o mercado sobre ruedas a la vera del río Hondo. Este punto de venta era el enclave de abastecimiento de las personas que comenzaban a poblar esta comunidad, que poco a poco se convertiría en un parteaguas decisivo para el funcionamiento de Naucalpan Centro. Aquí es donde entran en escena personajes históricos que pertenecen a la historia y memoria del Molinito, y es importante que las futuras generaciones lo sepan para que este legado histórico, social y urbano arquitectónico sea visto por primera vez en muchos años con otra visión. Corrió el año de 1939 y un joven ibérico recién graduado de la carrera de arquitectura, huyendo de la Guerra Civil Española, había encontrado el exilio y de alguna manera paz en nuestro país, México, después de haber participado frontal y directamente en dicho conflicto bélico español. Con un puñado de sueños y con manos vacías, decidió continuar desarrollando su carrera de arquitectura, la cual comenzaba sus pininos laborales al estallar la guerra en su país de origen. En 1949, con mucho esfuerzo, funda la empresa Cubiertas Ala, desde la que construyó las estructuras laminares de concreto armado que le dieron fama mundial entre los 50 y 60. Mientras Félix Candela en Distrito Federal despuntaba Cubiertas Ala en la década de los 50 y 60, en Naucalpan el mercado sobre ruedas, llamado El Molinito, comenzaba a sufrir cambios que poco a poco transformaba la pequeña comunidad en un ambiente urbanizado, o al menos esa era la idea, pues esta urbanización se comenzó a dar sin control y al calor de la necesidad de las migraciones que iban llegando a esas partes en Naucalpan.
En el periodo entre los 50 y 60, los fundadores del que será después el Mercado El Molinito tenían sus puestos de madera y lona en la orilla del río Hondo y río Verde, y cuando llovía se cuenta que era un verdadero caos. El agua corría por sus pies y si no te ponías abusado la corriente del río podía llevarte. En la cota más baja se encontraba una ciénaga, un tipo pantano enrejado que tenía basura y muebles abandonados, sitio al que la Unión de Comerciantes del Molinito le habían echado el ojo para meterse y establecerse allí en un pequeño bazar rural. Los vendedores del Molinito ya les habían solicitado al Ayuntamiento de Naucalpan apoyo para poder regularizarse en una zona que no fuera tan peligrosa y cercana al río, pero el Ayuntamiento no daba respuesta. Así que hacia finales de los años 50, en una fría noche de noviembre y en un acto desesperado, la Unión de Comerciantes entró a la zona del pantano, rompiendo y cortando rejas e instalando los puestos, arriesgando absolutamente todo, hasta su propia integridad. Había un problema, ese terreno tenía dueño y más adelante sería un personaje clave para la historia del Molinito y de Naucalpan, Enrique Jacob Soriano, hijo de Enrique Jacob Gutiérrez. Durante la mañana posterior a la toma del terreno, los testigos afirman que se armó el despapalle, a su dirigente se lo llevaron preso y hubo heridos, y destrozos por parte de la policía y los soldados que acudieron a la solicitud de recuperación del predio de Enrique Jacob Soriano. Para 1962, y tras varias pláticas y reuniones con los líderes de la Unión de Comerciantes, Enrique Jacob Soriano llegó a un acuerdo con ellos. El acuerdo fue político. Les voy a ceder el terreno y a ayudar a establecerse como mercado, pero a cambio ayúdenme ustedes, voten por mí, apóyenme a poder llegar a la presidencia de Naucalpan. Esto es lo que afirman los testimonios que Enrique Jacob les dijo, palabras más, palabras menos. Pasaron los meses y el trato se respetó por ambas partes. Tanto los comerciantes como Enrique Jacob cumplieron su palabra respectivamente. 1964 llegó y Enrique Jacob llegó a la presidencia. Los vendedores de la Unión de Comerciantes del Molinito luchaban con las inundaciones y los problemas salubres de vender sobre literalmente un pantano. En el mismo año que Enrique Jacob llegó a la presidencia, comenzó la primera fase de la construcción del Mercado El Molinito. A través del gobierno municipal y estatal, el proyecto proponía ideas y técnicas constructivas modernas y de vanguardia que atestiguaban la necesidad de urbanizar y poner a Naucalpan en el ojo de la industria, la urbanización y los servicios por encima de otros municipios. La propuesta era lograr un centro de comercio a nivel comunitario con las opciones de compra de canasta básica en la alimentación mexicana y una innovadora zona de comidas que para los habitantes de la zona era algo totalmente nuevo. En el proyecto se observaba un jardín con forma trapezoidal que daba el eje a un pasillo que funcionaba como un food truck y precedían al área de fondas. Fondas que eran comedores y desayunadores que por un precio muy económico ofrecerían a la comunidad platillos tradicionales que aplacarían el hambre de las familias que fueran a hacer sus compras, ofreciendo una experiencia para comer sus alimentos totalmente diferente a lo que por necesidad habían vivido al momento. En el proyecto también se observaban naves que ordenaban el área de cárnicos en carnicerías, pollerías y pescaderías, pasillos de venta de plásticos y cerámicas, zona de tortillerías, las tres famosas naves de frutas y verduras, zona de venta de abarrotes, de juguetes, las famosas aguas del viejo santanero, zona de chiles secos y moles, pues sin esto no sería un mercado mexicano, y en el centro del partido arquitectónico, como el ombligo de la luna, un espacio abierto que sería una remembranza de los inicios de este mercado, pues a esta plaza acudían los vendedores de los pueblos cercanos y lejanos de esta comunidad todos los domingos para poder ofrecer sus productos a una comunidad que iba creciendo de manera impresionante. Todo esto le ofrecía al vecino, al cliente o marchante un sinfín de opciones y precios para poder decidir la mejor de sus compras y llevarse un pedacito de México al estómago y a su bolsa de mandado. La construcción del mercado, aunque hoy pareciera algo tan básico de realizar, en el pasado en verdad era algo único, innovador y totalmente vanguardista, que impulsaba a la comunidad a convertirse en una gran colonia y que pronto se convertiría en un corazón comercial y vial para ingresar a otras colonias nacientes en Naucalpan o bien para ir hacia el antiguo Distrito Federal. El proyecto era increíble, pero había un presupuesto limitado para poder resolver la mayoría de las naves y cubiertas de este gran y ambicioso partido arquitectónico. Y aquí regresa escena Félix Candela para entrar en esta gran obra de la fundación del hito que yo vi de una colonia que es parte fundamental de Naucalpan. Corría entonces el año 1963 y 1964 aproximadamente, y el municipio de Naucalpan solicitaba a empresas privadas una propuesta estratégica para poder construir cubiertas para los grandes claros del mercado del Molinito. La licitación llegó a Cubierta Sala,
una empresa que ya llevaba más de 20 años en el mercado de la construcción, resolviendo problemas estructurales para cubiertas de Gran Claro. Cubiertas Ala realizó el proyecto y concursó para cubrir las zonas en cuestión. Para esto utilizó el Hypar de concreto. El uso de esta técnica era innovadora y económica, pues a diferencia de una tridilosa o una cubierta de estructura metálica pesada hecha con armadura, Candela proponía el Hypar de concreto, un sistema que aprovechaba la geometría misma de la forma y toda la fuerza y carga de la misma era enviada hacia el centro, que era una columna de más de 40 por 40 o 50 por 50 centímetros, misma que enviaba esta energía hacia el suelo, una cimentación que repartía los esfuerzos de manera proporcional y evitaba un volteo. Esa es la magia de la superficie reglada desarrollable llamada paraboloide hiperbólico, con la eficacia extraordinaria que terminó por convertirse en su sello característico. Basándose en el principio de este desarrollo estructural, dio forma a hitos arquitectónicos de nuestra ciudad y de nuestro país tan icónicos que vale la pena echarles un vistazo. Restaurante Los Manantiales en Xochimilco, cubierta de las gradas de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, pabellón de rayos cósmicos en CEU, un centro de espectáculos que se encontraba en Acapulco y que lamentablemente fue demolido para hacer hoteles, planta Bacardí en Tultitlán, iglesia de la Medalla de la Virgen Milagrosa, Palacio de los Deportes y por supuesto el querido Mercado El Molinito. Cabe señalar que entre decenas de obras a pequeña, mediana y gran escala que llevan su firma, el Mercado del Molinito es uno de ellos. La licitación ganó y para 1965 se comenzaron a realizar los primeros Hypars dentro del mercado El Molinito. Ver esas estructuras era algo simplemente espectacular, algo que no se había visto nunca antes en Naucalpan. Aunado a esto, el concepto estructural de las demás naves, que es un juego de alturas interesantísimo para poder ir moviendo las caídas de agua por gravedad, dejó a los habitantes de las periferias impactados, pues nunca antes habían visto un concepto así de innovador en la zona, con sus estructuras y traves atirantadas y sus cambios de nivel en cubiertas, pero sobre todo sus innovadores Hypars. El Mercado del Molinito ponía a Naucalpan en la punta de la urbanización en cuanto a equipamiento urbano. Siendo que en otros tiempos era una zona altamente rural, cabe señalar que el municipio impulsó la construcción de la legendaria Escuela Luis Gutiérrez, que fue la primera escuela que comenzó a dar orden y marcha al plan educativo del Molinito, Someyucan y partes cercanas a esta comunidad. Hoy en día el Mercado del Molinito vuelve a ser un enclave crucial en Naucalpan Centro. Por un lado, el mercado y su reciente remodelación. Por otro lado, la capilla central del mercado, recién remodelada, crucial en la tradición histórica social de la comunidad del mercado y la colonia del Molinito. Y por supuesto, la estación del Nuevo Mexicable, que señala al Molinito como punto de encuentro importante dentro de un Naucalpan que vuelve a respirar un impulso urbano dentro de sus comunidades más icónicas. Si el video te gustó, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Eso me apoyaría mucho para hacer más videos así. Nos vemos en otra aventura más de Vacío Arc.